mi esposa y yo estuvimos en Washington DC. Y en realidad fuimos porque teníamos un regalo, nos regalaban algo, bueno, mejor dicho a mi esposa también, pero la recibo, ¿no? Por estar al lado, ¿viste? Entonces, fuimos a Washington y tuvimos una bendición muy grande. Y fue conocer lo que uno ha conocido por fotos, lo que uno ha entendido de las cosas que pasaron en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. Lo que me llamó la atención que justamente un hermano de la iglesia, él trabaja para el gobierno, y entonces él nos llevó a conocer las cosas que no todos, digamos, los turistas tienen acceso a entrar, sino por el hecho de que él trabaja allí mismo en el Capitolio, nos llevó a lugares increíbles que yo desconocía, no sabía que estaban. Pero entre una de las cosas es entender que en el Capitolio hay un tren subterráneo. Yo no lo sabía, ¿viste? Y hermano, es tan grande que es como una ciudad, pero vos vas por debajo. Y ese tren te lleva hasta el otro sector del Capitolio, donde uno puede recordar y ver la historia. Y bueno, yo justamente unas semanas antes había estado estudiando acerca de los presidentes de los Estados Unidos, pero no por saber historia, sino estaba estudiando la historia de Estados Unidos porque entiendo de que siempre hay un legado espiritual que aquellos hombres que fueron presidentes dejaron sobre esta nación. Y tenía muy fresco, porque había estado enseñando el miércoles justamente anterior, había estado enseñando acerca de Thomas Jefferson, que había sido el tercer presidente de los Estados Unidos, el cual había elaborado unas frases muy célebres en contra de la esclavitud. Y pese a que él hizo esas frases célebres, la historia cuenta que él tenía 200 esclavos. Y he estado desarrollando un tema de la mente. Entonces, cuando estamos con este personaje que nos llevó por todo el Capitolio, nos llevó a los monumentos de Washington, una cosa impresionante. Y él dice, porque el tercer presidente de los Estados Unidos, y me da otro nombre, y él hablaba inglés, pero yo lo entendí bien. Le digo, perdón, el tercer presidente de los Estados Unidos no es ese. Y entonces se sorprende, me dice, oh, sí, es cierto. Como habrá pensado que yo era un erudito, hermano, y de verdad que yo sabía ese solo nombre. Bueno, algunos, pero no sé correlativamente. Todavía estaba preguntando cuántos presidentes, Obama, qué presidente fue, si fue el 45, 46, y preguntando porque no me acordaba, es decir, no me acordaba, hermano. Pero el tercero, yo lo conocía. Lo vi y hermano, me saqué una foto al lado de Thomas Jefferson, que era aquel personaje que comenzó, fue el tercer presidente de los Estados Unidos, que imagínense que él ya tenía en su mente el abolir la esclavitud. Pero le quiero contar algo que tiene que ver con el tema de hoy: soldados de infantería. ¿Dice infantería? No sé. Okay. Tiene que ver con Abraham Lincoln. Abraham Lincoln fue el 16º presidente de los Estados Unidos. Y fue un hombre que si yo tuviera sombrero me lo saco y digo, mi respeto para este caballero. Porque desde 1861 a 1865 él fue el 16º presidente. Pero, hermano, él tuvo que pelear con Dios mío. Si nosotros miramos la historia, en Estados Unidos vemos la guerra de la secesión, no de la sucesión, sino de la secesión. En 1861, cuando Abraham Lincoln llega a la presidencia, tenía el país fracturado en dos. Había estado existiendo la guerra de los del norte contra los del sur. Acuérdense que en aquel tiempo los del norte lo que anhelaban y deseaban era abolir la esclavitud. Pero las naciones del sur, ellos querían seguir teniendo esclavos porque lo que eran los terratenientes que tenían sus campos y demás necesitaban de los esclavos. Entonces se levanta una guerra aquí en Estados Unidos donde dicen los que saben, fue una guerra tremenda, sumamente sangrienta. Cientos de miles del norte y del sur murieron por este enfrentamiento aquí en los Estados Unidos.
Y a Abraham Lincoln le tocó la dura labor como presidente de 1861 a 1865 de tratar de unir a los del norte con los del sur, unirlos. Pero no solamente unirlos, sino derribar esas leyes que estaban en la mente de muchas personas, de los que era normal para ellos. Era derribar un concepto, por eso digo derribar fortalezas mentales, que eran de abolir la esclavitud. Y en esos 4 años él logra no solo abolir la esclavitud, sino, hermano, él logra, Abraham Lincoln estoy hablando, él logra unificar al llamado Reino del Norte, que se llamaba la Unión, y los del Sur, que eran la Confederación de Estados. Y entonces, hermano, este hombre, yo empiezo a estudiar la historia de él. Y él había llegado a ser un capitán del ejército, pero él era un político y abogado muy prominente. Y entonces, cuando empiezo a estudiar la obra de él, la historia de la vida de él, me surgió este mensaje. Y uno dice, pero qué loco, ¿no? Pero sí, fue en Washington, cuando estaba mirando esas cosas, pude dimensionar cómo tiene que ver, hermano, el tema de la esclavitud mental, de las fortalezas mentales. Entonces hoy quiero tratar de hablar de lo que es ser un soldado de infantería, no cualquier soldado. Y ustedes saben que hay distintos niveles de soldado. Y quiero derribar un concepto. Bueno, ya voy. Vamos a la palabra, que es lo más importante. Segunda de Corintios capítulo 10, versos del 3 al 6 dice: pues aunque andamos en la carne, ¿cuántos andan en la carne aquí? ¿Cuántos andan en la carne? Lo voy a pasar a la oficina liberal. Está bien. Todos, hermano, todos andamos en la carne. O esto que tenés aquí, ¿qué es? Es materia de Marte. No, ¿verdad? Todos andamos en la carne, pero, dice el apóstol, no militamos según la carne. Es decir, hermano, acuérdense que nosotros somos espíritu. Tenemos un alma y habitamos en un cuerpo, carne. No somos cuerpo, porque vos te miras al espejo y vos decís, bueno, podés decir, soy lindo, mamá se olvidó de mí, qué sé yo, llegué tarde al reparto de caras, qué sé yo, tantas cosas, no igual que cuerpos, pero en realidad, bueno, te hiciste linda, después te hiciste gordito, gordita, qué sé yo, ¿viste? Bueno, lo cierto es que nosotros estamos en un cuerpo, pero nosotros somos creación de Dios, por lo tanto somos espíritu, y tenemos un alma, pero habitamos. Entonces, los que andamos en la carne no militamos según la carne, es decir, no vamos tras los deseos de la carne. Eso está diciendo el apóstol. Pero dice también porque las armas, mire, las armas de nuestra milicia no son carnales. A ver, si alguien me pega, o mejor dicho, en la antigüedad, me pegaba, yo me defendía. Mi papá me enseñó que me tenía que defender. Si alguien me pegaba, yo me trataba de sacudir una, por lo menos, ¿no? Pero esa sería indudablemente un arma de la carne. Yo reacciono, con mi carne reacciono. Ahora, el apóstol está diciendo, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Es decir, que las armas que nosotros tenemos son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Quizás te imaginas un castillo y te imaginas una bazooka así grande. Ahora voy a tener que destruir el Capitolio. Mentalidad ISIS. Derribando argumentos. Mire para qué las armas espirituales son. ¿Para qué son? Para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es decir, hay pensamientos tan altivos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Es decir, que yo, sin querer, enfrento una lucha, una guerra que tiene que ver con una mentalidad que no me permite poder conocer a Dios. Y yo debo derribar esas fortalezas mentales que no me permiten conocer a Dios. Dios quiere que nosotros le conozcamos.
quiere, mi hermano, mi hermana, Dios quiere que vos lo llegues a conocer en intimidad. No gnosis, no prognosis, sino epignosis, una relación basada en la intimidad con Dios. Que tú lo puedas conocer, que tú lo puedas sentir, que tú puedas llorar, porque tus emociones brotan cuando lo sentís a Dios orar. Aleluya. Y entonces dice, llevando cautivo, mire qué importante esto. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, que sí o sí yo tengo que saber que lo que tengo que dominar es esto. Esta semana hablaba con alguien y le decía, mirá, no es lo que vos sentís, es lo que vos pensás. Acordate que los sentimientos y los pensamientos están ligados. Cuando vos pensás en algo, automáticamente vas a sentir algo, ya sea bronca, tristeza, alegría, no sé, pero vas a sentir algo. Entonces lo primero que yo tengo, si yo me voy a sentir mal, si pienso que alguien me engañó, indudablemente yo tengo que decir, hermano, ese pensamiento lo tengo que derribar. Tengo que desviarlo de mi mente, quitarlo. Y estando prontos, dice, mire qué interesante. No, yo ahora quiero seguir pensando en esto. Ya más adelante dejaré de pensar en esto. No. Estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ahora, es decir, que si yo estoy en obediencia perfecta, mire el pasaje que está diciendo. Cuando vuestra obediencia sea perfecta, si usted está queriendo ser fiel, obediente a Dios, yo tengo que saber que hay algo que me va a querer llevar a que yo desobedezca. Y entonces es ahí cuando yo tengo que saber, de alguna manera, disciplinar, porque ahí habla de dos cosas. De la autodisciplina que yo me impongo a mí mismo, que eso sería... no me sale la palabra. Eso es cuando tenemos dominio propio. Esa es la palabra. Dominio propio. Es cuando yo me autodisciplino. Pero también, para algunos, la disciplina a otros. Oh, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Es que a los pastores Dios les dio una vara. Y la vara no era solamente, había una vara que era alta y tenía así, ¿no es cierto? ¿Verdad? Entonces, esa vara era para agarrar la oveja, cuando se caía, la ponía en el cuello y la sacaba. Pero con la otra puntita, cuando la ovejita se iba por un lado de acá, ¡tac! Vamos a poner que está desviado mi hermano César. Entonces con la punta aquí de la vara, ¡toc! Despacito, ¿no? Hay pastores que se pasan, pero despacito, como para que, ¿viste? Agarre camino. Pero también es un trabajo apostólico, y lo quiero demostrar. Ahora, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Aquí quiero hacer una pequeña pregunta. ¿Cuántos de aquí anhelan y pelean por obtener el premio ante el tribunal de Cristo, la corona? Levanten la manita, los que están peleando para obtener el premio como buenos atletas. Muy bien. Los que levantaron la mano lo hicieron delante del Señor. Él nos está viendo. Te felicito, hermano. Ahora pregunto, ¿cuántos de los que están aquí, esta es otra pregunta parecida pero no es la misma, ¿cuántos de los que están aquí están sembrando para poder obtener buenas obras? Levante la mano. Pero que si no te da aquel lado, porque el pastor siempre se olvida de nosotros. Ok. Me deja levantadita la mano, quiero ver ahí algunos que están ahí medio escondidos, che. ¿No están sembrando para cosechar obras ustedes? ¿No? Ah, sí, ok. ¿Te caíste y no podés levantar la mano? Pobrecito. Okay. Ah, está. Muy bien. Ahora miren, hermano. Escarbando en las Escrituras, en
cristianos son soldados. Hace unos domingos atrás yo le conté que cuando mi papá y mi mamá me llevaban a la iglesia, me enseñaron un corito que decía, estoy medio difónico, así que perdón. Somos soldaditos, siervos del Señor, vamos en defensa de nuestro evangelio. Ta 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 ta. Y decía, aunque no esté en la infantería, caballería, artillería, aunque en avión yo no vaya volando, pero soldado soy. Sí, pero eso no es cierto. Ay, ay, ay. Me enseñaron que de chiquitito yo era un soldado y no era soldado. Porque no todos son soldados. Y ahora lo vamos a ver si es cierto, porque esa es una idea mía nada más, queriendo negar mi pasado religioso. En el ejército del Señor Jesucristo no todos los cristianos son soldados, mire usted. Pero también entendemos que en el ejército del Señor Jesucristo no todos los soldados tienen armas. A ver, ¿cuántos de aquí hicieron el servicio militar? ¿Estuvieron en el servicio militar de su país? Ninguno. Aquí, en este sector, uno, que fue Marines. Dos. Nadie más hizo el servicio militar. Si no, de este lado, ya voy, tranquilo. A ver, allá, capo. ¿Quién más? ¿Vos? ¿Cuánto hiciste vos? No, ¿cuánto tiempo? Un año y 8. Tuviste bastante. Y correspondía un año. Te debe haber portado mal. Ok. ¿Sí? ¿Mi hermano también? 2. ¿Por qué tú hiciste el servicio? Mira, no sabía. 3, 4. ¿Vos también? 5, 6. Ok. ¿Vos? No hiciste nada. Ok. Una de las cosas, hermanos, que nosotros sabemos, yo ni bien llegué, dijeron, ¿cuánto sabe manejar? Dijo el cabo primero. Y todos levantamos la mano, ¿viste? Pensando, ya nos veíamos como chofer del general, ¿viste? Y nos tiraron una escoba, hermano. A barrer el playón, ¿viste? Para todo lo que sabían manejar. Bueno, pero estaban dentro del ejército, ustedes saben que hay distintas funciones. Estaban, por ejemplo, los choferes de los teniente primero, capitán, en fin. Y entonces esos eran los que solamente manejaban, no tenían armas, no portaban armas. Esos estaban para estar exclusivamente para cuando el general decía, lléveme a tal lado, bueno, yo fui chofer del capitán, también me tocó 4 meses, pero por lo menos los últimos 4 meses. Bueno, después estaban los que estaban haciendo el trabajo de oficina. Eso se les llamaba fourrier. Los fourrier tenían un casquito especial y eran siempre mirados por todo el batallón como los nenes de mamá, ¿viste? Que no hacían nada y solamente escribían la máquina, pasaban y la pasaban bárbaro, ¿viste? No dormían con el escuadrón, podían ir a su casa a dormir y volver el otro día a la mañana. Así que esos tipos no usaban armas, pero estaban los que utilizaban armas. Y entonces, una parte de ese tiempo en el que nos preparaban, hermano, era ir a tiro blanco. Y imagínate un soldado que tira para allá y el objetivo está allá, ¿viste? Entonces, había que aprender a manejar armas. Entonces, en el reino del Señor, es importante entender que no todos pueden utilizar armas. Mire qué interesante. Quiero que se quede con esos 2 pensamientos, porque ya voy a volver al pasaje de hoy. Entonces, en el ejército del Señor, no todos los cristianos son soldados, y no todos los soldados utilizan armas. En lo espiritual vamos a ver qué significa eso. ¿Por qué es tan importante estas 2 cosas que estamos señalando aquí? Ahí estaba el corito que yo le nombraba, ¿no? Somos soldaditos, siervos del Señor. Me mandaban al frente ya de chiquitito, ¿no? Y yo contento, cantando, somos soldaditos. Ahora, con esto no estoy diciendo que no hay diferente rango de soldados. Todos como soldados de Jesucristo tenemos nuestras propias
pero estamos hablando de cuando tenemos que avanzar y atacarlo al enemigo. Es que la Biblia nos enseña que nosotros podemos resistir al enemigo, pero otra cosa es atacarlo. Y atacarlo no es para cualquiera. Lo quiero explicar. En 2 de Timoteo dice, está hablando el mismo apóstol, y le dice a un hijo espiritual, porque Pablo lo había parido espiritualmente a Timoteo. Y no solamente después del primer viaje que lo lleva, hermano, todo lo que sufrió Pablo y Timoteo al lado, viendo todo lo que le venía, y encima pasan por Éfeso y lo deja de pastor en Éfeso a Timoteo. Y era un jovencito, se lo querían comer vivo. Por eso es que le dice, nadie tenga en poco tu juventud, porque él había sido parido de una palabra profética. Y entonces, teniendo una abuela y una madre llena de la gracia del Señor, Timoteo, hermano, había sido... es como cuando una madre, ¿no?, ya es creyente y está embarazada y le habla a su vientre donde está el bebé, y le habla y le dice cosas del reino. Vos vas a ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, vas a ser una profeta, tú vas a ser... Entonces ese está siendo gestado de una forma muy diferente a alguien que todavía no está en el reino de Dios. ¿Cómo andás? Le decís a alguien que no es de Dios, yo no lo aguanto más, no lo aguanto más. Pobrecita, el de adentro dice, no salí todavía, ya me está dando palo. Entonces aquí Pablo está diciendo, hablando de aquellos tipos de soldados, dice, sufre penalidades conmigo. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo. Mire, si yo a usted le digo, vení, sufrí conmigo, usted me va a decir, me va a mandar a pasear, ¿viste? No, sufrí solo, que mira que, ¿para qué voy a poner la cabecita para sufrir? Y Pablo le dice, sufre conmigo. Mire cómo le dice, como buen soldado de Cristo Jesús. Mire a qué lo llama Pablo a Timoteo, a que sufra con él como soldado. Ahora, dice también, ningún soldado en servicio, porque hay soldados que no están en servicio. Cuando yo era furiel también, dice de todo, ¿viste? Que me iba a mi casa, yo estaba fuera de servicio. Pero un día me fueron a buscar con el jeep y me trajeron de los pelos. Bueno, ese sería otro día, se la cuento. Pero lo cierto es que aquí dice el que está en servicio activo. El que está en servicio activo no puede enredarse en los negocios de la vida diaria. Imagínese que te llama el general y te dice, soldado, venga que lo necesito. Mire, espéreme un segundito que estoy atendiendo la carnicería. Estoy atendiendo el restaurante. Estoy haciendo esto, aquello. No se puede enredar estas cosas. O sos soldado y estás las 24 horas disponible, o no sos soldado. Y eso te lo enseñan desde el inicio. Cuando vos querés ser soldado, ahí ya te están diciendo, ¿qué es lo que vas a hacer? Vos dependés de ellos. No estás para enredarte en otro. Espere, general, que voy a terminar de enterrar. No. Después vamos a ver si te da lugar para poder enterrar a tu madre o tu madre. Y entonces dice que ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar. Mire esa palabra, hermano. ¿Cuál es el objetivo? A fin de poder agradar a aquel que lo llamó para ser soldado. Y también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Y aquí es donde el Señor me habla. Y me habla de los 3 tipos de cristianos. Miren, hay 3 clases de cristianos. Lo primero que encontramos es el atleta. Allí en el versículo 5 dice que el atleta va por el premio. Si yo tengo que sacar un montón de versiones, me quedo con que el atleta, por eso yo pregunté, ¿cuántos son aquí que van por el premio? Ay. Es decir, que hay cristianos que van por el premio, que están peleando para obtener la corona. ¿Está mal?
decir, no, está equivocado, qué vergüenza. No, no podemos equivocar todo. Pero todos vamos, en algún momento de nuestra vida, vamos por la corona, vamos por el premio. Y también el apóstol está hablando allí, en el verso ya 6, el labrador, en otra versión le dice el sembrador. El sembrador o el labrador es el que va por los frutos. Todo hermano, el que siembra, está esperando que va a cosechar fruto, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, es lógico que el sembrador esté esperando una cosecha. Pero también la palabra nos está hablando del soldado. Y el soldado, mira la diferencia. El soldado está para agradar a aquel que lo llamó. Ya no es para él. La gloria es para Dios. Gloria a Dios. Solo la gloria es para el que le llamó. Entonces podemos entender que aquí hay cristianos del altar. Hay cristianos del lugar santo. Y hay cristianos del lugar santísimo. Los del altar exterior serían los atletas, que eran, claro, altar exterior, que tendría que ver, en realidad, fíjese, yo lo anoté como, lo puse como simbología del que tiene obras. En el sembrador, el que va por los frutos es aquel que está, dice, la palabra dice que tengamos frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que es aquel que trabaja, que está trabajando para purificarse, para tener un alma sana, para tener una vida sana. Ahora, entonces tenemos tres tipos de cristianos. El atleta, simbología de cristiano, que llega al altar, que hace un sacrificio y llega al altar de bronce. Allí sacrificaba. Pero también está el labrador, que es el que ya quiere llegar y quiere entrar al lugar santo. Ahí se quiere purificar. Ahí está la menorá. Allí está el altar del incienso. Allí están los panes de la proposición. Y entonces él está buscando alimentar su alma. Está queriendo que su alma empiece a tomar fortaleza. Pero están los soldados, que son los que entran al lugar santísimo. Y son los que están solamente para agradar a aquel que le llamó. Entonces, hermano, es posible que nosotros nos encontremos en alguna de estas tres características. Y por qué no, luchando con las tres. Pero nuestro objetivo, tu objetivo, es llegar a ser soldado. Y saber y poder utilizar las armas. Porque no cualquier soldado puede utilizar armas. Ahora mire, quiero que, mire, eso se lo grabe, lo lea un minutito y lo guarda en su mente. Ahí la palabra lo está diciendo, el verso 5 estaba aquí. Y también el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. Pero en realidad compite para obtener la corona. Y el labrador, y dice allí, el labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Trabaja para tener fruto. Pero el soldado, versículo 4, el soldado sufre penalidades. Hermano, hay gente que, qué sé yo, lo dejó la novia y ya no viene a la iglesia. Se le quebró la uña a la hermanita y ya se enojó con Dios. Y no, hoy no viene a la iglesia. Total, ¿para qué hablé? Y se le agarran con Dios. Alguien se enoja con un hermano. Esos chispazos que suele haber entre la comunión de los hermanos. Ah, no, ya no voy a esa iglesia. ¿Vos a qué vas a la iglesia? Número 1, ¿vas a adorar a Dios? ¿O vas por tus hermanos? Hay gente, hermano, que no son soldados. Que si los pones en el frente de la batalla, hermano, ¿sabe qué? En el momento de decir, perdón, soldado que escapa de una guerra sirve para otra, dice, se va y lo deja a la otra persona. Quiero contarles una historia.
A ver, ¿cuántos espirituales, no, mejor dicho, carnales aquí vieron la película Los 300? Vos ya sé que la leíste, la viste. 300, ya la vieron. ¿La viste tampoco? A ver allá, ¿quién la vio? Los 300, los 300. 300, 600, 900, 1200, 1500. ¿Cuántos espirituales han visto la película? El día, mire yo, qué espiritual que soy. El día viernes en la noche le digo a mi esposa, quiero que miremos la película Los 300. Y viste, bueno, agarré la computadora, pero no la... Bueno, lo que pasa es que creo que hay dos versiones de la película, y hay una donde van narrando, ciertos historiadores van narrando la historia de la película, y van mostrando los mapas, y van mostrando por dónde entraban los barcos. Es una película, pero yo quiero sacar de esta película una verdad espiritual. Permítame. No le voy a contar la película, ni le voy a contar el final tampoco. Así llega a su casa y a ver, ¿qué es eso de los 300? Ok. Estaba mirando, déjenme que trato de acordarme un poquito. Ok. Es que el nombre parece medio raro, ¿viste? Y es la batalla de los Termópilas. Termópilas eran las llamadas puertas calientes. Eso es Termópilas, la batalla de las Termópilas, las puertas calientes. Se cuenta la historia, y esto es historia, hermano. Esto es historia, no hay una película, solamente. En el año 485 a.C., había un rey que se llamaba Jerjes, era el rey de Persia. 485 a.C. En ese tiempo Persia tenía el control y quería dominar el control, y en la historia los primeros que estaban anhelando la democracia fueron los griegos. Y entonces, como parte de la bronca de Jerjes contra los griegos era atacarlos, tomar Atenas y entrar en toda la otra parte del que sería Europa. Estamos hablando de 400 años, casi 500 años antes de Cristo. Entonces, en aquel tiempo, Esparta y Atenas no es que convivían como hoy la Grecia, el Estado de Grecia, ¿no? Un país, sino en aquellos tiempos estaban peleados. Pero estos dos se unen, los espartas y los atenienses se unen para poder enfrentar a un enemigo que era 50 por 1, es decir, por cada soldado griego había 50 soldados de Persia. Imagínense. Persia era el imperio, uno de los imperios que cuentan los historiadores, que Persia fue uno de los imperios más grandes de la tierra. Y entonces en ese tiempo habían llevado los persas 1000 barcos para poder tomar a Grecia. No la esposa de Jorgito. Era un chiste. Bueno, para que se despierte, hermano. A ver si está despierto, hace una sonrisa. Si queda serio, o no la conoce a Grecia, o no me entendió. Entonces, o está, viste, medio semidormido. Porque hay gente que está despierta, pero dormida. Entonces, lo cierto es que, obviando a Grecia, entonces, los atenienses y los espartanos, hermanos, se unen. Y entonces cuenta la historia de qué hacían, cómo ellos fabricaban soldados los espartanos. Es impresionante cuando uno empieza a estudiar esa historia, hermano. Ya desde chiquitito, cuando recién nacía, lo primero que hacía, el rey lo observaba al niño. Y si el niño tenía algún defecto físico, iba a una montaña y de allí lo tiraban. Mirá, lo seleccionaban. Ahora, cuando el niño tenía 7 años, era obligación de la madre tomar al niño y llevarlo a un entrenamiento hasta los 12 años. Y a los 12 años entraba recién a lo que sería el ejército ya como soldado. 12 años, hermano. 12 años. Pero de los 7 años hasta los 12, ahí está todo. ¿Qué le voy a contar? Después te la mira. Está todas las cosas que le hacían cumplir para sacar guerreros. Entre esas cosas, por ejemplo, una de las últimas pruebas, después de los 12 años, los ataban a una columna y entonces estaba la familia. Y a otro en otra columna, a otro en otra, y venían con el látigo y le empezaban a dar. ¡Fa! ¡Fa! A ver quién aguantaba más.
Y el que más aguantaba, ese se llevaba la gloria del guerrero. Y para eso los padres, la familia le gritaban: ¡aguantá, hijo! ¡Aguantá! Sí, imagínese. ¡Aguantá! Porque no es tu espalda, aguantá. Pero lo flagelaban al punto, hermano, de que, bueno, así preparaban los espartanos. Y dicen que de los soldados que había en la tierra, los espartanos eran temibles. Y entonces esta historia de los 300, que es una historia, que la hicieron película, esta historia habla de 300 espartanos bajo el rey Leónidas, que era el rey de Esparta. Entonces cuentan la historia de Leónidas, cómo él se fue preparando para ser soldado. Usted ya, cuando termine la historia, va a decir: ahora entiendo por qué está contando esta historia. Ok. Lo cierto es que ellos estaban como si fuera de aquí, que hubiera una montaña muy parada. Había aquí un, ¿cómo le llaman? Un abismo muy grande. Y aquí aproximadamente un tramo de 180 metros. Entraban estos 300. Pero para poder pasar por aquí, para entrar a Grecia, como había una parte muy finita, también estaban los barcos de Grecia, ellos querían subir por acá. Pero aquí estaban los preparados. Los preparados. Entonces, estos se llevaron, mataron cantidad de... No le voy a contar la historia, pero le quiero contar una historia previa. En un momento, Leónidas tienen miles de soldados, vestidos de soldados. Pero él dice: no puede ser. Aquí hay soldados que no son soldados. Y entonces les empieza a preguntar a uno por uno: ¿a qué te dedicas? Agricultor. ¿A qué te dedicas? Yo soy pescador. ¿A qué te dedicas? Yo soy alfarero. ¿A qué te dedicas? Yo soy soldado. El soldado era aquel que había sido preparado para ser un soldado, un espartano. Y entonces él dijo lo siguiente: yo agradezco por la valentía de ustedes, pero yo no necesito gente que no esté preparada, porque va a causar más daño que lo que en realidad será para nosotros un beneficio. Y solo con 300 hombres preparados, él hizo la guerra. La pregunta que podemos hacernos, pasándolo al plano espiritual, es: ¿qué tipo de cristiano sos? Bueno, yo soy un lírico, yo le canto al Señor. Que está bárbaro, ¿no? Porque también de esa forma se puede hacer guerra. Y no voy en contra de los hermanos, yo también canté toda mi vida, así que no hablo de los músicos. Sino estoy hablando de qué función cumplís vos en el ejército. Vos sabías que Dios tiene un ejército. Amén. Que hay un ejército del Señor. ¿Qué función cumplimos nosotros en el ejército del Señor? Si alguien te pregunta: ¿eres soldado? Tú puedes decir: sí, pastor, soy soldado. ¿Puedes responder eso? No me respondas. Puedes decir: sí, soy soldado. Y soy soldado de los que utilizan armas. Porque ahí la pregunta sería distinta. ¿Utilizas el arma para derribar fortalezas? Porque miren, en 2 Corintios, volviendo al mismo pasaje, allí dice: pues, aunque andamos en la carne, no, eso lo leímos al principio, ¿verdad? Pero dice en el versículo 4, ¿era? 5, no, 4, sí. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ok, ¿qué es para usted una fortaleza? Pueden responder. Es para que no se da cuenta. Una fortaleza, sí, pero hablando de la fortaleza espiritual. Los problemas, son pensamientos que se forman en la la mente. Una lucha. Una lucha. Una lucha. Una atadura. Una atadura. Muy bien. ¿Cómo? Barrera. Okay. No hay ningún hermano Barrera aquí, ¿no? Si no, el hermano Barrera va a decir: me dijo que inventar mal.
una suma de ideas, pensamientos y argumentos equivocados. Eso es una fortaleza espiritual. Miren, cuando hablamos de milicia, aunque dice andamos en la carne, no militamos según la carne, dice porque las armas de nuestra milicia, esa palabra milicia es strateumao, que significa función apostólica. Yo cuando leí eso me quedé, a ver, ¿cómo? Función apostólica, carrera de privaciones y peligros. Es decir, que para que alguien milite, alguien trabaje como soldado en el ejército del Señor, tiene que entender que es una función apostólica. Y el apóstol, ¿qué le decía a Pablo a Timoteo? Sufre conmigo penalidades. Vení, seguime, vamos a sufrir conmigo. Pará. Jesús les enseñaba a sus discípulos. Si a mí me lo hicieron, a vosotros también se lo van a hacer. Si a mí me persiguieron, a ustedes lo van a perseguir. Claro, es que hoy la situación en la que nosotros vivimos es muy diferente a la época de Jesús. Pero si vos pudieras abrir los ojitos espirituales y entender que te están persiguiendo. Esta semana, viste que se lo digo y no se lo digo, se lo digo y no se lo digo. Esta semana, como iglesia, estamos enfrentando una lucha, una batalla importante, muy importante. Primero tengo que hablarlo con los pastores, después se lo vamos a compartir a la iglesia. Pero una batalla, una buena batalla. Y nosotros venimos a la iglesia con la boca abierta. Y no entendemos la guerra espiritual. Mire, yo le voy a ser franco, a mí no me gustan mucho las canciones de guerra, ¿viste? Como había una canción que decía, los alcancé, los destruí, parecen un charquero de sangre, ¿viste? Los penetré, los destruí, y canto todo eso en la canción. Que, honestamente no me gustan mucho esas canciones, a mí me gusta más la adoración. Pero, hay momentos en que hay que levantar canciones de guerra. Porque la canción de guerra hace huir al enemigo, a ese mundo espiritual que no vemos, pero que son reales. Hoy me decía alguien, anoche no pude dormir. Otros, pastor, qué dolor de cabeza. Pero sí, no comí nada. Y no se dan cuenta, hermano, que están enfrentando una guerra espiritual. Y estamos enfrentando una guerra espiritual. Y, perdón, creas o no creas en la guerra espiritual, desees o no desees estar en la guerra espiritual, estás en guerra. Estás en guerra. Y por eso levanto esta voz. Hay que levantarnos como soldados. Al enemigo no es huyendo para otra guerra. Hay una guerra de declaraciones que tenemos que saber entender lo que es eso. Un soldado que utiliza las armas sabe que en el mundo espiritual la palabra última es la que prevalece. Un ejemplo, si alguien viene a mí y me maldice, me dice, te va a ir mal económicamente, y yo no digo nada, esa palabra está en autoridad para que un mundo espiritual se mueva para que yo entre en pobreza. Entonces, si yo no digo quebranto esa palabra y declaro lo contrario, es decir, quebranto esa palabra de pobreza sobre mi vida y declaro que yo soy un bendecido porque soy hijo de Dios, hasta que yo no establezco una última palabra, hermano, estoy permitiendo que el enemigo venga y me ofenda. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que entender, que querramos o no, hermano, la guerra espiritual existe. Pudiera hablarles de cantidad de versículos que hablan sobre la guerra espiritual, pero no es el tema. El tema es aprender a ser soldado. ¿Cómo llegar a ser un soldado? Entonces, milicia es strateumao, que significa función apostólica, carrera de privaciones y peligros. Y de verdad, hermano, un verdadero soldado se sabe privar, se sabe
cheque de $3.000, ¿viste? Y ahora, y sí, hay gente que sí, y pertenecen al reino. Alma mía, muchos bienes tienes, necesitas disfrutarlo. Para. ¿De dónde viene eso? No digo que el Señor no te mande a disfrutar. Claro, hermano, que si Dios quiere que disfrutemos. El problema es llegar a la playa y disfrutar. O llegar a la playa y decir, Señor, cuánta belleza. Qué te glorifico, Señor, por la naturaleza. Por las cosas preciosas. Qué lindo. Y disfruto con una buena carne. Iba a decir un buen vinito, ya me estaba por expulsar. Entonces, un buen jugo Coca-Cola. Claro que sí, hermano, está bueno que disfrutes. Pero no que sea yo me lo merezco. ¿Qué te merece? Pará, vos sos soldado. Fuiste llamado para ser soldado, para agradar a aquel que te llamó. Ahora, en ese agradar, a veces el jefe de los jefes te dice, tómate unos días, disfrutá. El problema está que cuando vos te disfrutás, entendés por disfrutar y es una desconexión con Dios. Yo tengo que disfrutar, me voy a desconectar. No te podés desconectar. Vos podés estar en el mejor, hermano, estábamos en Washington, en el mejor lugar, entramos a lugares que entramos a la Cámara de ciertos senadores. Y hasta con uno estuvimos, pero saludamos, en fin, no quería contar eso. Pero yo, con mi mente, yo soy soldado de Cristo. Yo vine a ver quería aprender. Pero yo no me voy a desconectar. Ahora la vida loca, ¿viste? ¿Cómo era? Frank Sinatra. A mi manera. Así cantaba él, ¿no? A mi manera. No. Podés estar disfrutando todo lo que Dios te permita disfrutar, pero sin dejar de entender que vos sos un soldado, que fuiste llamado, que en cualquier momento, Dios te llama, que ahí en ese lugar vos ates las tinieblas, o reprendas las tinieblas, o hagas una guerra de declaración, o cantes una alabanza, o te encierres en una habitación, o te encierres en el baño y arrodilles y ores. Pero un soldado no se desconecta. Disfruta, pero no te desconectes. Entonces, milicia es eso. Y soldado, que también viene, mire, 4.754 es milicia, 4.757, un poquito más abajo, es estratologueo, que viene de la misma palabra, quien se enrola en el ejército, dice. Ahora pregunto, hermano, y ahí va la pregunta. ¿Ya te enrolaste? ¡Ay, qué pregunta, hermano! Si pudiera dimensionar esta pregunta. ¿Ya te enrolaste? Es decir, ¿ya te inscribiste? Porque hay cristianos que no se enrolan, Les aseguro, hay cantidad de iglesias. Mire, hermano, hice un listadito ahí, que Dios me permita. Hay iglesias de motoqueros. Motoqueros, lo que andan en la moto. No, motoqueros. Esas motos grandotas, ¿viste? Y, hermano, yo he conocido iglesias de esas. Y ellos dicen, no, pero Dios nos permite estas motos para que nosotros disfrutemos. Y se va, ¿viste? De una ciudad a otra. Y hacen su retiro con cervecita, claro, un puchito. Hay iglesias sociales, hermano, del té, de la alta, ¿viste? Vamos a tomar un té de las damas y llaman a las damas bien todas con joyas. Porque es cool, ¿viste? El evangelio. Entonces, iglesias donde, hermano, se juntan a tomar té con torta, té que le llaman, ¿viste? ¿Qué hicieron? Nada, solamente se reunieron. Sí, podríamos ayudar a las carmelitas de iglesias sociales. Iglesias donde todo lo que se hace es en función, hermano, de estar bien nosotros. Pero son pocas las iglesias. Perdón, pero son pocas las iglesias que están preparando a la gente con una mentalidad diferente de entender qué es ser siervo y esclavo de Jesucristo. Aunque ahora le voy a explicar lo de esclavo, porque en Cristo somos libres. Ya termino. Segunda de Corintios 10:4 dice, ya lo leímos, ¿verdad?
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ya le expliqué lo que era fortaleza. Entonces, para destruir fortalezas no se necesitan un sembrador. Para destruir fortaleza no se necesita un sembrador que va por la cosecha. Para destruir fortaleza no se necesita un atleta que va por el premio. Para destruir fortaleza se necesitan soldados. Y soldados que saben manejar las armas para destruir fortalezas. Un ejemplo. Si yo conozco a alguien que sé que tiene una fortaleza, ahora le voy a enseñar un poquitito lo que significa una fortaleza a través de unos versículos. Y yo no soy soldado. Yo puedo tener un arma que es un arma legítima, que es la oración. Y yo puedo orar y orar y orar y orar por otra persona, y orar y orar. ¿Y Dios puede mover la mano? Claro que sí, Dios puede hacer. Pero el que tiene un arma poderosa que destruye fortaleza es un hombre que le apunta a la cabeza, le suelta una palabra y esa palabra activa cambios. Pero para eso se necesita un soldado. Y un soldado de rango. No un soldadito, como yo cantaba. Entonces nos tenemos que especializar. Porque hermano, si tú quieres ser soldado, y me ha pasado, he tenido que liberar a una gente que estaba aquí, la llevo a la oficina y me trae un hermano que cuando lo vio, manifestada la hermana, señor, por favor, estaba más blanca que la silla esa. Y si la otra estaba más endemoniada que de los endemoniados. Te lo garantizo que estaba endemoniada. Y no sabe. Ayúdala, pastor, señor, ayúdala. ¿Qué? Te van a cachetear. Entonces, ¿qué es una fortaleza? Eso ya lo contestamos. Pero miren, el versículo 5 dice destruyendo. En cambio, dice destruyendo especulaciones. Esa es la Biblia de las Américas. Dice destruyendo especulación. Hermano, mire lo que es una fortaleza. Especulación es una fortaleza. Especulación es la idea o pensamiento no fundamentado, escuche, no fundamentado y forzado sin atender una base real. Una fortaleza mental es cuando yo tengo una mentira incorporada aquí y yo creo que es verdad. Eso es una fortaleza. Entonces dentro del reino de Dios hay cantidad de personas que tienen fortalezas mentales. El Espíritu Santo no existe. ¿Cómo? No, el Espíritu Santo no es Dios. Oh, no. Ustedes me miran serio, pero puedo asegurar que hay gente que no ha experimentado el Espíritu Santo. Entonces piensan como los testigos de Jehová. Que el Espíritu Santo es una fuerza. No entienden lo que es Trinidad. No entraron en la profundidad de las Escrituras. Especulación, una idea o pensamiento no fundamentado. Fundamentado, hermano, en la palabra de Dios. No en lo que yo piense, sino en la palabra de Dios. Aleluya. Y forzado, dice, sin atender una base real. A mí me enseñaron, qué sé yo, ¿viste? Hermano, hay iglesias, yo respeto y demás, hay iglesias que son preciosas, iglesias de Dios. Pero la mujer tiene que usar mantilla. Y cuando ora, la mujer se tiene que cubrir. Y yo le encuentro base bíblica. ¿Qué quiere que le diga? Que no. Sí, yo estudié. Y yo veo que hay una base bíblica para eso. Pero hay gente, hermano, que anda a decirle a una hermana, ponete la mantilla. No, yo no voy a volver a la prehistoria. Para. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué enseña la palabra? Ella es la autorizada para poder enseñarme. Entonces hay lugares, hermano, donde dicen, no, la mujer no debe tener pantalones. Entonces los varones utilizamos pollera. Porque en el tiempo de Jesús los varones utilizaban las túnicas. Y vos
¿Te imaginas que yo el domingo que viene venga con una túnica larga acá? Sí, tipo acampanada, con un cuellito clerical. Me rajás. Sí, por favor. Gracias por su sacrificio. Pero hay ideas, hay pensamientos, hermano, que ya están arraigados allí y nosotros no hemos estudiado la palabra a ver si lo que yo creo realmente es así. Miren, en el libro de Números, en el capítulo 5, estoy hablando de especulación. ¿Qué es la palabra especulación? Según la versión bíblica de las Américas. Nos acordamos, decían los judíos, del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, la cebolla, los ajos. Yo lo puse el otro día a este versículo, lo enseñé y creo que la otra semana fue. Ok. ¿Cuál es allí la especulación errada? ¿Cuál serían ellas? Yo creo que también lo enseñé el miércoles. Ya, claro. ¿Qué era? Ellos dicen que era gratis. Pero hermano, ellos estaban al chasquido del látigo. Esclavo recontra esclavo, 430 años y 400 en esclavitud plena. ¿Qué gratis? Le hacían hacer los ladrillos. ¿Qué gratis? Pero ellos decían, estaban en el desierto. Nos acordamos de la comida. Y había tres cosas, mire. Creo que las anoté, a ver si las anoté acá. Sí. Otro versículo habla de las ollas de carne, ahí en el libro de Números. Tres cosas que ellos decían que tenían gratis. Mire, la olla de carne, el sepulcro, mire usted, ¿para qué te sirve el sepulcro después que te morís? Pero ellos decían, miren este concepto, ellos decían, traíamos las ollas de carne, nos sepultaban gratis y comíamos esta comida de los 6 productos que comían en Egipto. Mire esa mentalidad, ¿se da cuenta de lo que es una mentalidad? Esas son las fortalezas que hay que derribar. Y es mejor que te la derribes vos antes que otro venga y te la derribe. No te hagas pasar vergüenza. Entonces la especulación era que ellos recibían las cosas gratis. La otra, miren, rapidito, que esto ya lo he comentado. En Juan 8, ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Le dicen al Señor, ¿no? ¿Seremos libres? ¿Cuál es la especulación ahí? Claro, nunca fuimos esclavos, dicen ellos. ¿Cómo que nunca fuimos esclavos? Babilonia, Egipto, primero, 430 años. Egipto, Asiria, Medo-Persa, Grecia y Roma. Mire si no hubiera sido en el tiempo de Jesucristo, estaban los romanos. ¿Cómo que no eran esclavos? Pero ellos que decían, su pensamiento ¿cuál era? Nosotros no somos esclavos. Hermano, vamos a trasladarlo a la vida nuestra. Quizás tú dices, no, yo no soy esclavo. ¿No soy esclavo? No, me gustaría inventar un aparatito que pudiera leerte la mente. A ver, cuando no estás en la iglesia, cuando no estás con un hijo de Dios, con una hija de Dios, cuando estás con la gente del mundo, me gustaría ver a ver cómo pensás. ¿Qué pensás? Entonces quizás somos esclavos. ¿Esclavos de qué? De pensamientos pecaminosos. Pensamientos pecaminosos. Lucas 13 dice, pero el principal de la sinagoga, mire eso, hermano, estamos hablando de un tipo que conocía la Escritura. El principal de la sinagoga. Mire cuál era la fortaleza que tenía este amigo religioso. El principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo. Mire lo que hizo Jesús. Sanó en el día de reposo. Dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. ¿Cuál era aquí, si tuviéramos que estudiar, cuál era aquí la especulación? ¿Cuál era la fortaleza que este religioso tenía? Ok. ¿Dónde comienza a figurar el reposo? En la Biblia. Eso es en la ley. Pero Jesús, hermano, cuando Jesús está hablando del día de reposo y el que debemos cumplir la ley, tenemos que mirar el Génesis.
el primero que descansó después de 6 días de trabajo fue Dios mismo. Hizo toda la creación y al séptimo día reposó. Es decir, que el reposo no tiene que ver con la ley. El reposo tiene que ver con algo que es antes de la ley, que se estableció en la ley, pero cuando vino el Señor, Él fue el que dio el cumplimiento total de la ley con su vida. Ahora, pero aclaro, ¿no? Este se había enojado encima. Si ustedes miran, este principal se había enojado. Estaba enojado porque Jesús había sanado en un día de reposo. Entonces, si miramos aquí, la fortaleza se basaba en el día de reposo. Él tenía una fortaleza mental, que era el día de reposo hay que guardarlo. En el día de reposo no hay que hacer nada. ¿Saben una cosa, hermano? En Israel, hay edificios que en el día, a las 5 de la tarde del día viernes, hasta las 5 de la tarde del día sábado, ese es el día, para ellos el día sabático, ¿verdad? Hay ascensores que vos cuando vas a tocar el botón del ascensor no funciona como funciona todos los otros días. Porque ellos dicen que allí hubo un chispazo de luz y en ese chispazo de luz se generó una fuerza y en el día de reposo no debe hacer fuerza. Entonces si vos te tomás y querés irte hasta el piso 5, te tenés que ir primero como uno, se abre la puerta, y demora, ¿no? Piso 2, imagínate si vos ibas al piso 12, no llega más, ¿viste? Llegaste tarde, si querías ir al baño, ¿no? Piso 3, hermano, ¿por qué día de reposo? Yo estuve, lo vi, lo palpé, no estoy inventando nada. Entonces se quedaron con una fortaleza en la mente, creyendo que era así. Ahora yo quiero, hermano, llegar. Ay, Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19, dice, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Mire, es una fortaleza. Si hay algo que me venció y yo todavía no logré vencer, significa que yo todavía soy esclavo. A ver, vamos a poner en perspectiva. Si algo me venció, un vicio, me venció, y yo no lo logré vencer, entonces yo todavía soy esclavo de. Dice eso la palabra, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Lo que te venció. Entonces, hay algo que hay que romper. Y es una fortaleza de dependencia. Sea droga, sea a nivel amor, a nivel emociones, que alguien que está dependiente de alguien que ya fue, ya se casó con otro, ya se casó con otra, pero vos todavía seguís ahí, ¿viste? Y pará, estás esclavo de. Entonces la esclavitud es mucho más amplia, hermano, de lo que nosotros nos podemos imaginar. Podemos estar en esclavitud con nuestra mente. Por eso el Señor está hablando de que para que haya un derribamiento de fortalezas se necesitan soldados, no atletas, no sembradores, sino soldados que puedan derribar esa fortaleza. Y quiero decirte que hay niveles, por lo tanto hay niveles donde vos sí podés llegar. Y el primer nivel al que vos sí podés llegar es a esa esclavitud que vos misma te hiciste esclava o te hiciste esclavo hace tiempo atrás antes de conocer al Señor. Y a esa esclavitud vos sí tenés la autoridad del cielo, la autoridad delegada, la autoridad inherente y la autoridad otorgada para derribar esas fortalezas. Porque vos la abriste la puerta, vos la podés cerrar y la podés cancelar. Entonces, segunda de Pedro es claro. Ahora mire Gálatas. ¿Ese está parado, che? ¿Qué hora es? ¿Está bien ese? ¿O alguien lo paró? Ahí lo detuvo, ¿no? Le cuento que hay un angelito travieso. Que va. Sí, hay gente que cree en los angelitos. Es una fortaleza, ¿ves? Que hay angelitos traviesos, con angelitos traviesos. Bueno, hay angelitos que son
cuando no conocíais a Dios, mire cómo dice, hermano, mire, preste atención, 2 minutitos más, 5 o 10 quizás, pero mire, en aquel tiempo cuando no conocíais a Dios, erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. A ver, si fuiste esclavo de droga, claro, uno no va a decir la droga es un dios, por naturaleza uno no lo reconoce como tal, pero es alguien que te dominó. Y eso implica que sí hay una pseudo consagración a, por ejemplo, si yo fumaba cigarrillo, que lo fumaba, aunque usted le cueste creerlo, me puede imaginar echando un mito para arriba, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Sí. Ok, entonces yo no lo veía como un dios, pero yo me estoy consagrando a ese cigarrillo porque él me domina. Yo digo, no, yo lo domino el cigarrillo, pero pasaron 3 horas y digo, no doy más, no doy más. Desesperado buscar para aprender uno. Entonces me domina. Entonces no es Dios, pero es como Dios. Y está diciendo ahí que en aquel tiempo, cuando no conocíais a Dios, erais siervos de aquellas que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que mire cómo dice ahora. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien, que Dios nos conoce a nosotros. Entonces hay gente que conoce a Dios, pero no son conocidos por Dios. Pero a los que pasan a ser hijos de Dios, Dios los conoce. Amén. Dios los tiene en su mente y en su corazón a cada rato. Es decir, que vos sos importante desde el momento que pasaste de ser alguien que creía en Dios a ser un conocido de Dios. Ay, hermano, qué lindo ser conocido por Dios. Que Dios me conozca. Que vaya donde yo vaya, Dios me conozca. Ese debe ser tu objetivo, hermano. Que Dios te conozca. Que nadie te alabe, pero Dios te alaba. Porque Él ve lo que haces en secreto. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que soy conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez, dice? Otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Pregunto, ¿te gustaba el trago? Pastor, no me pregunte eso. A mí me gustaba el trago. ¿Me gustaban las mujeres? Perdón, sí, me gustaban las mujeres. Y a las mujeres les tengo que preguntar, ¿te gustaban los hombres? No las mujeres, ¿no? ¿Te gustaban los hombres? Ah, pastor, eso es mucho. Cuando yo era joven tenía 23 años, ahora tengo 70. Ok. ¿Pero te gustaban? Sí. ¿Ya renunciaste? Porque les puedo asegurar que aunque llegues a viejito, los deseos de la carne no mueren. Los deseos de la carne mueren cuando tú mueras. Hasta ese último día, todavía los deseos de la carne, aunque sea con la mente, che, el viejito, ¿viste? No, ya no, ¿viste? ¿Vos me entendés? El viejito ya no. Pero con su mente está pecando. Entonces hasta el último día hermano, es la lucha. Hasta el último día. No te des por vencido, no te des por ganador. Solo cuando lleguemos al tribunal de Cristo, ahí vamos a ver quién es el ganador, el que recibe el galardón. Pero mientras tanto, ay, hermano, hay que ser soldado. Y un soldado se abstiene de todo, con tal de agradar a aquel que lo llamó para ser soldado. Ahora dice, bien, quiero derribar un ladrillito, déjeme ser poquito. Gálatas, mire Gálatas. Porque a mí esta palabra me caló. Gálatas capítulo 4. No lo tengo en el Power. Gálatas 4 dice, ay, es tan lindo porque aquí habla del ayo. Cuando habla del ayo, habla, cuando los niños judíos eran chiquitos,
los padres que podían le contrataban un ayo. El ayo era un esclavo, mire usted, un esclavo que llevaba al niño a la escuela para que pudiera aprender cosas. Ese era el ayo. Y entonces está hablando en el capítulo 3, en el verso 24, dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Preste atención, por favor, yo ya termino. En un tiempo la ley era el ayo, era la que nos guiaba. La ley era la que nos guiaba a conocer verdades. Para eso fue la ley. Pero dice, 3:24 estoy leyendo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahora entro en el capítulo 4 y en el versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, que Jesús nació en el tiempo establecido por Dios, nació de mujer, pero nació también en medio de un tiempo donde la ley era el ayo. Y dice el verso 5, para que redimiese. ¿Para qué nació en el tiempo de la ley? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Es decir, que todos los que fueron antes de Cristo y hasta el tiempo de Cristo, ellos estaban sometidos a la ley. Pero cuando Cristo nació, Él vino para redimir, es decir, para liberar a todos los que estaban bajo la ley. Y dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Antes, yo, hermano, tenía que vivir bajo la ley. Pero ahora, por el hecho de que Él me redimió, me sacó de aquella dispensación de la ley y entro en la dispensación de la gracia, ahora Dios me considera hijo. Mire, dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu, con mayúscula, de su Hijo, el Espíritu Santo, el cual clama dentro de nosotros, Abba Padre, es decir, Padre amado. Hay un Espíritu que es el Espíritu Santo dentro de nosotros, que es el que está clamando y diciendo, Dios, Padre, te amo, papá, papito, te amo. Y dice, así que verso 7, hermano, lo tenía que haber puesto ahí. Así que ya no eres esclavo. Escucha, hermano. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Den un aplauso al Señor, hermano. Den un aplauso grande a Jesús, Señor. Él te hace libre. Vamos a ponernos de pie, iglesia querida. Mira, yo no sé cuál es tu guerra. Yo no sé con qué estás batallando, con qué estás guerreando. Yo no sé. Pero, hermano, ¿qué importa que yo no sepa? Si lo importante es que el Señor sí sabe con lo que está peleando. Yo quiero que establezcas por un momento, solamente por un momento, en tu mente, hacia dónde estás dirigiendo tu guerra. ¿Cuál es la guerra que estás enfrentando? A veces la guerra no es con vos mismo, a veces la guerra es con algún familiar. Ay, pastor, ¿qué está diciendo? ¿Cuál es tu guerra? Yo quiero, mi querido hermano, bendecirte y decirte que está muy bien que tú seas un atleta. Está muy bien. Está muy bueno que tú estés peleando por una corona. También está muy bien que vos estés peleando, hermano querido, para recibir la cosecha de los frutos. Está muy bueno. Pero hay un llamado de Dios a que te conviertas en un soldado.
Y si no te enrolaste, si no te metiste en la iglesia y el ejército del Señor, o si alguna vez te metiste y te fuiste, ¿viste? Este es el tiempo de volver. Este es el tiempo de enrolarte. Tenía un momento de oración ahí, mi hermano, mi hermana. Habla con el Señor, habla con Él. Rendite a Él. Y decirle, Señor, realmente, si hay algo que quiero es agradarte. Si hay algo que quiero, Señor, es que vos puedas conocerme, que puedas conocer mi corazón. Como decía el pastor Luis hoy, Señor, que a veces nuestros hechos no condicen con lo que realmente sentimos, pero mira lo que sentimos, Señor. Míranos, míranos, míranos. Con lupa profunda, Señor, míranos. Mira los deseos que hay. Mira, Señor, las cosas buenas. Y como muchas veces, Señor, tus siervos decían, acuérdate, Dios. Hoy te decimos, Señor, queremos entrar y enrolarnos y ser soldados, Señor. Que cuando demos una orden, la fortaleza se derribe. Toda fortaleza mental, Señor, en nuestras vidas.